Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche hacia su casa. Vivo en Guadalajara y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no" y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté "¿no qué?" y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad, nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre, junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían. Lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. Cuando tenía aproximadamente 9 o 10 meses de nacida, mis papás quisieron ir de vacaciones a un ranchito donde sigue viviendo mi tía. No me habían bautizado aún y por lo que surgió esa noche, tuvieron que hacerlo lo más rápido posible. Ese día había ido toda mi familia. Al ranchito la casa era muy pequeña y a veces nos quedábamos a dormir en la cocinilla. Ese día por la noche nos tocó a nosotros en ese cuarto, hacía muchísimo frío. A mitad de la noche comencé a llorar desesperadamente. Mis papás dijeron que no me calmaban con absolutamente nada. De repente todo quedó en silencio, no se escuchaba nada. Y eso que teníamos muchos animales en ese entonces. Cuando todo quedó en silencio, comenzamos a escuchar como un caballo rodeaba la casa. Mi papá era en ese entonces militar. Él tenía una pistola en casa, él caminó al pasillo. Y espero a que esas pisadas no fueran de mi tío, su hermano, espero. Y no era el después deje de llorar. Y todo el ruido regreso fue una experiencia horrible. Al día siguiente fueron con el padre de ahí del rancho.
Él nos comentó que en ese lugar ya habían pasado cosas muy similares. Eso venía que las brujas se querían robar a los niños que aún no estaban bautizados. Dijo que como no me pudo llevar la bruja, me tenían que bautizar inmediatamente, si no pasaría una tragedia. Ahí en el ranchito me bautizaron, me han vuelto a pasar cosas similares, pero esa es otra historia. El rancho de donde les hablo está afueras de Irapuato, Guanajuato. El rancho se llama Puerto de la Cruz. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 a.m. a 9 p.m. A veces me quedaba trabajando hasta las 11 p.m. Quizá lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa, había pocos autos. Me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la carretera empecé a ver muchas personas, todas de pie, y conforme me acercaba las personas desaparecían. Fue muy extraño. Podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera productos de accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían, y así fue porque ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar y subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizá fue el cansancio, quizá es el instinto de supervivencia y la mente genera algo para que reaccionemos. No lo sé realmente. Recuerdo esto perfectamente. Me encontraba en casa solo, ya que mis padres habían ido a una fiesta por la noche. Así que me quedé viendo el anime de Baki en la televisión cuando de pronto escuché, no muy claro, que dijeron mi nombre. No me asusté, pues no era la primera vez que me pasaba, por lo que no me importó. Pero minutos después escuché la voz de mi madre gritando mi nombre. Creí que era ella y fui a abrir la puerta, aunque se me hizo raro que no la tocase. Pero cuando abrí la puerta no había nadie. Me asusté. Creí que había sido un producto de mi imaginación, cuando a los segundos recibo una llamada de mis padres diciendo que regresarían temprano porque sentían una fuerte angustia. Yo me sorprendí cuando de pronto escuché pasos. Los escuché muy claro, por lo que sin pensarlo salí de mi casa rápidamente. Con un amigo que vivía a la vuelta, mis padres pasaron a recogerme ahí. Les dije lo que había pasado y esa semana dormí con ellos. Tengo un amigo ateo. Él no cree en ninguna deidad ni credo. Él cuenta que cuando vivía con su madre, los vecinos empezaron a ampliar su casa. Pero de un día para otro, los albañiles ya no querían presentarse a trabajar. Decían que ahí pasaban cosas horribles y muy aterradoras. Mi amigo, como buen ateo que era, ignoraba las historias que contaba la gente. No fue hasta que un día, que llegó temprano de la universidad, se acostó sobre su cama y se quedó viendo fijamente por la ventana que daba hacia el patio. Él no sabía por qué, pero describe que fue como si una fuerza magnética lo que lo obligara a ver hacia ese punto. Sin alguna razón en eso vio a una mujer vestida de blanco y con el cabello oscuro. Por alguna razón, él sintió un miedo intenso recorrer en todo su cuerpo. Intentó ponerse de pie, pero no podía moverse. Sentía todo el cuerpo paralizado, como sufrir la parálisis del sueño a plena luz del día. El rostro de la mujer era indescriptible, como ver una cara borrosa, como ver una cara mal formada en baja resolución. Sabes que debe haber un rostro ahí, pero no distingues y no le hallas forma. Finalmente logró reaccionar, y en cuanto menos se dio cuenta seguía en su cama. No había nadie en la ventana y todo parecía como un sueño calcado en la realidad. No sabe si estuvo despierto o dormido, pero se vio todo tan real, y para colmo se hallaba en un charco de su propia orina. Esa misma mujer se le apareció a toda su familia durante los siguientes días. Los vecinos incluso solían ver a aquella señora o lo que sea que fuera estática arriba de la casa en construcción levitando. Después de un tiempo las apariciones cesaron. Mi amigo sigue siendo ateo. Él no cree en nada, pero de que corren, corren.